En Europa se apagan las luces y puede ser que jamás volvamos a verlas encendidas. La guerra inició el 28 de julio de 1914, en Tango, una colonia alemana, tras el asesinato de Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Salvajero, el 28 de julio de 1914. Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia un mes después que a Rusia. Sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. Los países que participaron de la guerra fueron Gran Bretaña, Francia, Serbia y Rusia experimental. Luego se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos. Lucharon contra las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, a las que también se les unieron Turquía, Otomana y Bulgaria. La guerra afectó mucho a la gente socialmente, afectó a todos los sectores. Se produjo una desorganización de la sociedad. En aspecto humano, se presentaron olas de violencia, violación, atropellos, deshumanización y sobre todo pérdida de tranquilidad. Económicamente hablando, el congelamiento de los salarios y el fuerte aumento de los precios de los artículos de consumo ocasionaron pronunciada caída del salario real, especialmente durante el periodo final de la guerra. La riqueza de los estados sufrió un fuerte descenso. Francia perdió más del 30%, Alemania cerca del 25%, Reino Unido cerca del 31%, Italia el 26% y Estados Unidos se vio menos afectado y su economía se colocó en la cabeza del mundo. Debido a esto, murieron muchas personas. Los datos oficiales hablan de unas 6 millones de muertes por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos por culpa de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. Los cálculos más pesimistas hablan de 31 millones de personas, contando los 10 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos durante los combates, en tan solo 4 años. Una cifra escalofriante que siguió creciendo sin compasión. En la guerra participaron más de 70 millones de soldados, más de 8 millones en Francia, 13 millones en Alemania, 9 millones en Austria-Hungría, 2 millones en Reino Unido y el Imperio Británico, 18 millones en Rusia, 6 millones en Italia y 4 millones en Estados Unidos. De ellos murieron más de 10 millones de soldados, cifra que supera ampliamente la suma de muertes de militares de todas las guerras de los últimos 100 años. La guerra terminó el 11 de noviembre de 1918 a las 11 horas. Por fin algo de paz tras 4 largos años de guerra. La guerra terminó gracias a que Alemania y Austria-Hungría lograron llegar a un acuerdo, reunidos en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, Francia. La firma del Tratado de Versalles se puso en vigor el 10 de enero de 1920. Por fin paz, pero una paz que Alemania se veía obligada a entregar territorios, armas y pagar 132 millones de marcos de oro, unos 33 millones de dólares de la época, por los daños causados a la población civil durante el conflicto.